Muchas gracias, bienvenidos, buenas noches a nuestro diplomado de especialización en Derecho Ambiental. Hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de la supervisión ambiental, cómo es que se lleva a cabo la supervisión ambiental, también hemos visto acerca del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora vamos a tratar acerca del procedimiento administrativo sancionador. Para enfocarnos un poco, hemos dicho que la fiscalización ambiental es un macroproceso. Dentro de ese macroproceso tenemos las funciones de evaluación, de supervisión y de fiscalización ambiental. Sobre el particular, sabemos que la supervisión ambiental nos da diferentes maneras de poder afrontarla. Tal es así que es posible conseguir el archivamiento o la reducción de multas dentro del ámbito de la supervisión ambiental, poder acudir a ciertas estrategias como la mejora manifiestamente evidente, la dirimencia, entre otras, la subsanación voluntaria, con la finalidad de evitar llegar al procedimiento administrativo sancionado. Pero bien, en ocasiones no sucede ello y necesitamos saber cómo podemos actuar frente a un procedimiento administrativo sancionador en el marco de el OEFA. Conocemos perfectamente que el OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el encargado de fiscalizar las obligaciones ambientales y el OEFA tiene dentro de su ámbito de competencias a los sectores de minería, de energía, de pesca y agricultura, de industria manufacturera, de actualmente ya de saneamiento, en lo que es plantas de tratamiento, las famosas PETAR, ¿no? Plantas de tratamiento de aguas residuales, educación y cultura. Y entonces, esto significa, ya con el cambio del reglamento de supervisión ambiental, que ingresar al procedimiento administrativo sancionador tendría que ser una situación en la cual ya no hubiese forma de remediar aquellos impactos ambientales. Entonces tenemos que conocer acerca de la división dentro del procedimiento administrativo sancionador, la fase instructora, la fase sancionadora. Y dentro de este marco, saber y conocer cómo es que se tipifican y determinan las multas. La determinación de las multas responde a una metodología de cálculo, ¿no? Beneficio ilícito, daño ambiental, probabilidad, que se le otorga un peso para poder establecer una multa. Esto es la última sanción, por decirlo así. Es la consecuencia jurídica de no haber podido realizar ninguna de las anteriores acciones que pudieron darse dentro de la fase de supervisión ambiental. El tener una multa no significa que podamos librarnos de las famosas medidas administrativas. En el marco de las medidas administrativas, tenemos las medidas preventivas, correctivas, medidas cautelares. Hoy vamos a hablar de cada una de ellas, ejemplos y casos sobre estas medidas administrativas, lo mismo en el tema de la metodología del cálculo, pero sobre todo he considerado este último punto que tiene que ver con la estrategia de defensa. ¿Cómo podemos defendernos ya en el marco de un procedimiento administrativo sancionado? Estos cuatro ejes temáticos responden a una sola lógica. La lógica simple de que existe un presunto daño ambiental, un supuesto daño ambiental, entendiéndose el daño ambiental como aquel menoscabo, detrimento, alteración del ambiente, sus componentes, que atacan, ¿no?, a la salud ambiental, a la salud y a la vida de las personas. Dentro del derecho ambiental peruano hemos podido observar daños ambientales de diversa índole, unos de carácter pluriofensivo, como lo es el caso de la minería ilegal, otros aparentemente localizados, como es el caso de la Oroya, que hasta la fecha no tiene una respuesta por parte del Estado, a pesar de haberse establecido jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, hemos observado un caso que pareciera que duerme el sueño de los justos, que es el caso de Repsol,
donde se inició un procedimiento administrativo sancionador, donde se establecieron medidas coercitivas, donde todo el mundo se señaló como culpable, pero que nos invita a reflexionar acerca del rol del ser humano respecto de la naturaleza. Siguiendo este mismo orden de ideas, hemos encontrado estas confusiones dentro de las infracciones administrativas y los delitos ambientales. Se asume que el estar inmerso en un procedimiento administrativo sancionador, de hecho, per se, significa que debe existir un proceso penal de delitos ambientales. Es cierto que un mismo titular de una actividad económica pueda tener responsabilidad a nivel administrativo como a nivel penal, sin que esto signifique una vulneración al principio de indubio pro reo, que es uno de los cuestionamientos que se hace. Pero bien, nosotros tenemos dentro del marco de las estrategias de defensa evitar el daño o actuar frente a una situación en la cual no podemos ni compensar, ni restaurar, ni rehabilitar, lo que implica buscar una reducción de la multa. Yo les lanzo la pregunta, les digo, entonces, los daños ambientales por el hombre, ¿hacia dónde, en el marco de lo que nosotros estamos viviendo en materia de derecho ambiental actual, porque existe una transición importante desde el año 2017, 2019 al 2026, acerca de la promoción del cumplimiento normativo? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia la prevención, que es la esencia del derecho ambiental? El derecho ambiental, si no es preventivo, simplemente no sirve. Entonces, hacia la prevención o hacia no evitar la multa, sino más bien buscar su reducción. Y les comento una anécdota en esa línea. Tuvimos un debate con algunos ingenieros expertos en temas de minas, ¿no? Y le consultaban a otro especialista qué es mejor, pagar la multa, ¿no? O evitarlo, evitar esa multa, apelar al enfoque preventivo. Lo primero que nos dijo el especialista es, no, tenemos que buscar el tema de la prevención, pero el ingeniero insistía. Pero si un plan de cierre me va a costar tanto en materia de restauración ecológica, ¿por qué un plan de cierre, que es algo que está planificado, es un instrumento de gestión ambiental que requiere una planificación, por qué tengo yo que invertir tanto en un plan de cierre? ¿Por qué tengo yo que recomponer? Porque hay una lógica, sí. Si ya estoy brindando el suficiente valor económico a través de la actividad económica de la minería. Pero saltaba una respuesta de este especialista y decía, pero no solo es el tema pecuniario en ese momento, sino cuáles son las consecuencias que acarrea a futuro. ¿Acaso no te has puesto a pensar que la minera se le cierran las puertas en materia de financiamiento, acceso a bonos SG, acceso a financiamiento verde, eh, si apela solo a cumplir con pagar la multa? Entonces, el apostar por la prevención, el evitar llegar a la multa, significa un riesgo no solo ambiental, no solo social, sino también de carácter económico y de carácter financiero. Quería iniciar con esto para que podamos observar que los daños ambientales causados por el hombre, esta ruptura del equilibrio ecológico, que es más un concepto de ética ambiental, pero que tiene repercusiones en la normativa jurídica, termina convirtiéndose en dar respuesta a qué es mejor, la multa, buscar reducir las multas o apostar por un enfoque de carácter preventivo. Un segundo, por favor. Bienvenidos a Agenda Prospectiva. En este episodio hablaremos de los impactos negativos que la actividad humana ha generado en los ecosistemas y cómo el crecimiento industrial y las actividades extractivas como la minería, agricultura, pesca, explotación forestal, energía e hidrocarburos provocan un daño ambiental significativo en el país.
Antes de hablar sobre los daños ambientales causados por el hombre, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades y tendencias. Uno de los eventos más catastróficos en el Perú fue el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla en el 2022. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el incidente afectó a cerca de 11.000 hectáreas, incluyendo 97 sitios contaminados, 62 de los cuales son playas y 2 áreas naturales protegidas. Además, cerca de 900 especímenes murieron, incluyendo especies vulnerables o en peligro de extinción. Otro problema ambiental es la actividad minera ilegal, que provoca severos daños ambientales, como la presencia de metales tóxicos en ríos, lagunas y la atmósfera, afectando los ecosistemas, la salud de la población, los suelos y la depredación de áreas naturales. La generación de desechos y residuos sólidos, así como el uso de vehículos de transporte, también contribuyen a la contaminación del suelo, agua y aire. Según el INEI, en el 2020 se generaron más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios y se vertieron más de 250 millones de metros cúbicos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, evidenciando una brecha en la infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales. La deforestación es otro daño ambiental importante en el Perú. La expansión agrícola, la urbanización y la tala ilegal han provocado 230.000 hectáreas de destrucción de bosques y biodiversidad. El cambio climático es uno de los principales efectos de los daños ambientales causados por el hombre, y según el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, la temperatura global se ha incrementado y se espera un aumento de 3 grados centígrados hacia el final de siglo, lo que amenaza a los ecosistemas, la biodiversidad, los medios de vida, la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Para enfrentar esta situación, se requiere la intensificación del uso de energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles, así como la electrificación de los sistemas urbanos, el desarrollo de infraestructuras verdes urbanas, la eficiencia energética y la reducción de desperdicios. ¿Quieres conocer más? Visite el Observatorio Nacional. Lo que ustedes han observado es evidente. Son diversos daños ambientales los que se han ocasionado. La minería ilegal es un daño pluriofensivo. El hecho de no contar con una matriz energética nueva también causa afectación porque se apuesta por el tema de los hidrocarburos. A fin de cuentas, nosotros nos encontramos inmersos en una especie de semáforo. Cuando encontramos el procedimiento administrativo sancionador dentro de un esquema, de un semáforo, ¿en qué luz está el tema del PAS? Ya tenemos el procedimiento administrativo sancionador. Posiblemente ya exista una medida administrativa y, por ende, tenemos que buscar la reducción de la multa. Ya no hay tiempo para corregir, ya pasó mi fase de supervisión ambiental. Ya tuve todas las maneras de poder corregir. Pude cuestionar el tema de la diligencia en ese momento, dentro de la fase de supervisión. El procedimiento administrativo sancionador también nos da algunas estrategias para poder evitar llegar a esa resolución que de alguna forma causa un desprestigio estar dentro del registro de infractores ambientales. Entonces tenemos este pequeño semáforo: luz roja, luz amarilla, luz verde. Este semáforo nos dice de forma evidente que la luz roja representa el problema cuando ya está dado. El procedimiento administrativo sancionador ya inició, nos llama para poder apagar un incendio que ya está ocasionado. No hice mi reporte de emergencia ambiental en el tiempo que indica el reglamento de emergencias ambientales. Ya contaminé y no pude llevar a cabo mi plan de contingencia. El daño que ocasionó Repsol, así como los daños en materia de hidrocarburos en la selva de nuestro país, son daños que no se pueden corregir, que no se pueden remediar, por más que se trate, por más que se tenga buenas intenciones, porque en su momento no se hizo como se debió. Si ustedes recuerdan cómo se realizaron la limpieza en el caso de Repsol, no se efectuó
con ningún tipo de sistema, sino que se utilizaron baldes, lo que era un despropósito. Entonces el PAS ya inició dentro de la luz roja. El PAS ya inició. Aquí se necesita una defensa legal de alto impacto para reducir la multa hasta un 50%. Vamos a ver que esa es una de las estrategias en materia de multas. Y, por supuesto, evitar el cierre. El cierre de la actividad económica es un desprestigio, es una marca para el tema de financiamiento y se convierte en un riesgo latente en materia socioambiental, porque abre la puerta a poder generar, por ejemplo, denuncias de delitos ambientales. Lo que sucedió en el caso Repsol de forma específica fue un delito de contaminación ambiental con agravantes, porque hubo falsificación de los datos, de la información. Es posible que el caso se encuentre en una luz amarilla, donde subsiste un riesgo alto. Se sabe que hay debilidades en el instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, no se actualizó el instrumento de gestión ambiental. Se había requerido que se actualice y es una exigencia, pasados 5 años. No se realizó el monitoreo ambiental de carácter trimestral cuando se debió haber realizado. Entonces está en espera de una supervisión y por ende una posterior fiscalización. Y la luz verde, que es hacia donde yo les invito a migrar, es aquel blindaje garantizado, donde el eje es la prevención. Es la fase del control total a través de auditorías de carácter preventivas. El titular de una actividad económica no solo cumple, sino que se anticipa a los criterios de fiscalización del OEFA. Por ende, la multa ni siquiera aparece en nuestro espectro, sino más bien buscamos ya un posicionamiento de esta empresa. Es lo que se denomina los famosos sistemas de gestión ambiental a través de auditorías ambientales o de normativas conocidas como las famosas ISO o los sistemas de cumplimiento ambiental. En la actualidad, por lo menos los 2 últimos años, se ha promovido mucho el crecimiento de los oficiales de cumplimiento. Están solicitando las empresas y están colocando dentro de su estructura organizacional oficiales de cumplimiento ambiental. La persona que se va a encargar de coordinar con el directorio, de coordinar con el área corporativa misma, con el área de RCE, para que se establezca este blindaje de carácter ambiental y no actuar ya cuando tenemos la supervisión ambiental a puertas. Dentro y en el marco del procedimiento administrativo sancionador, habría que diferenciar si es lo mismo incumplimiento ambiental e infracción ambiental. Esta es una pregunta que nos permite diferenciar que un incumplimiento ambiental puede llevar a una infracción ambiental. ¿Cuál sería la diferencia? Todos los incumplimientos ambientales son infracciones ambientales. Podríamos servirnos de esta diferenciación para evitar llegar a un procedimiento administrativo sancionador. Nos podría servir esto como una estrategia de defensa dentro y en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo incumplimiento ambiental que infracción ambiental? Aquí están las alternativas, sí son lo mismo, para el OEFA son prácticamente lo mismo, no son diferentes ninguna de las anteriores. Son diferentes. Y vamos a ver por qué son diferentes. Aunque el lenguaje cotidiano se suelen utilizar ambos como sinónimos, no son exactamente lo mismo. Existe una relación de causa y efecto entre ambos conceptos. Incumplimiento ambiental, el hecho mismo. Es la acción u omisión de no seguir una obligación establecida. Es simplemente el hecho de no hacer lo que manda la norma o hacer lo que prohíbe. No presentar un informe de monitoreo a tiempo o exceder por un momento un límite de emisión. Pero todavía no lo puedo determinar como una infracción ambiental. Los ECAS, ¿no? Los famosos estándares de calidad ambiental. Dentro de los estándares de calidad ambiental, y esto ha servido de base para la jurisprudencia en materia de derecho constitucional ambiental, tenemos un caso típico. ¿No? Estándares de calidad ambiental que se han sobrepasado por radiaciones no ionizantes. El caso Nextel fue el primer caso
relacionado con aquella contaminación electromagnética. Luego han sucedido por lo menos 3 o 4 casos con la finalidad de establecer que sobre la base del principio precautorio es necesario establecer un procedimiento técnico para la instalación de antenas. Siguiendo este mismo orden de ideas, el sector telecomunicaciones tiene una propia norma técnica que prohíbe instalar antenas en zonas como parques, colegios, hospitales. Perfecto. Pero, eh, última sentencia en materia de derecho constitucional ambiental, le exigió a una municipalidad, Municipalidad del Callao, recuerdo, que estableciese un procedimiento, la municipalidad, mucho más específico acerca de la instalación de antenas. Y aquí vamos a entrar en un conflicto de competencias y a su vez en lo que fue un pronunciamiento del sector de telecomunicaciones. Esta sentencia quedó ahí, se cumplió, se establecieron determinadas precisiones, ¿no? La empresa accedió a cumplir esas precisiones y luego se emite el reglamento de gestión ambiental en materia de telecomunicaciones. Reglamento de gestión y protección ambiental en materia de telecomunicaciones. El sector sale a hablar y dice, cuidado, el reglamento de telecomunicaciones me parece que es muy restrictivo, ¿no? Y estamos estableciendo una ponderación entre el derecho de acceso, ¿no?, a las telecomunicaciones, el derecho de acceso a las comunicaciones y el derecho, el supuesto derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, ¿no? Entonces, hay una aparente colisión en la cual el sector telecomunicaciones no estuvo de acuerdo. E inclusive establecieron y lo dijeron a través de sus voceros, no existe contaminación electromagnética, no existe contaminación por sobrepasar estándares de calidad de radiaciones no ionizantes. Sin embargo, el reglamento no ha sido modificado, por lo que se precisa una mejor actuación por parte del sector. En su momento, cuando no existía reglamento de gestión ambiental y de protección ambiental, cuando no existía norma técnica donde se pudiesen plantear aquellos donde debía instalarse las antenas, podríamos estar frente a un incumplimiento ambiental. No había norma. Sin embargo, sobre la base del principio precautorio, esto se lleva a un proceso de carácter constitucional, ¿no? Los incumplimientos ambientales pueden ser subsanables o se excede el límite de emisiones, los límites máximos permisibles, pero no se determina el principio de causalidad. Se asume que el incumplimiento ambiental es por parte de la empresa y no hay un nexo causal que pueda conectar la actividad riesgosa con el daño ambiental. Estamos frente a un supuesto incumplimiento ambiental que está asumiendo la autoridad, pero que tiene que investigarse. La naturaleza de los incumplimientos ambientales es un estado de falta de conformidad con una regla o un compromiso, ¿no?, con los de un estudio de impacto ambiental. La infracción ambiental es el siguiente nivel, es la calificación jurídica. Cuando no existía norma técnica en materia de telecomunicaciones, podríamos estar frente a un incumplimiento ambiental, podríamos invocar los principios ambientales. Y es más, se invocaron los principios ambientales, se invocó el principio de prevención, se invocó el principio precautorio, ¿no? Pero la infracción ambiental ya es el supuesto de hecho de la norma tipificado. Este incumplimiento está tipificado, o sea, ingresa a una calificación jurídica. Para que un cumplimiento se convierta en infracción, debe estar definido en una ley. ¿Cuál es el principio que rige el procedimiento administrativo sancionador? Uno de los principios que rige el procedimiento administrativo sancionador, el principio de legalidad. El principio, todo aquello tiene que estar regulado en una norma. El principio de tipicidad, el hecho debe tener una cualificación jurídica, debe estar tipificado, establecido de otra manera. Incumplimiento de monitoreos, debe estar y debe esta tipificación acarrear ¿qué? Una consecuencia jurídica. Se cualifica y por ende tiene una consecuencia jurídica. ¿Cuál va a ser esa consecuencia jurídica? Ingresar a un procedimiento administrativo sancionador donde se le impondrá una medida administrativa, se le impondrá una sanción pecuniaria, ¿no? O reglamento. Hemos hecho referencia que la legislación ambiental general se rige por la Ley General del Ambiente, que es la base del derecho ambiental peruano,
la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, pero en materia de procedimiento administrativo sancionador en el marco del OEFA tiene su propio reglamento de procedimiento administrativo sancionador. Y a su vez, nosotros contamos con aquellas obligaciones que son específicas, propias de los sectores. Reglamento de gestión y protección ambiental en materia minera, ¿no? No es que para mí, la autoridad, ¿no? Para mí hay contaminación en una actividad de cateo o prospección. Tanto el cateo como la prospección son actividades libres, no necesitan concesión. No, es que para mí hay contaminación ambiental porque el título de concesión no basta para poder garantizar la sostenibilidad ambiental. Esa es una interpretación de carácter arbitrario, porque hemos demostrado que existen diversidad de títulos habilitantes que son indispensables para poder llevar a cabo el inicio de actividades de exploración o de explotación, o cualquiera que fuese, concesión de beneficio, por ejemplo, también. Entonces, asumimos, ¿no? Y creemos que un aparente incumplimiento ambiental es una infracción ambiental. No, es que no se dio la consulta previa en el caso tal, en el caso minero tal, porque eso correspondía, pero no corresponde de esta manera. El proceso de consulta previa es un mecanismo de diálogo, y lo hemos visto en materia del derecho a participación en proyectos de inversión. Claro, es un mecanismo de diálogo, no de veto, no busca vetar la, la consulta previa y es exigible a aquellas comunidades que cumplen con los criterios objetivos y subjetivos establecidos, tanto en el convenio 169 de la OIT como en la ley y el reglamento de consulta previa. Yo tengo ahí, no cumpliste un proceso de consulta previa, sí puede acarrear una infracción ambiental siempre y cuando esta población, esta comunidad, cumpla con los requisitos, los criterios objetivos y subjetivos. Infracción ambiental, no actualizar un instrumento de gestión ambiental, lo tiene establecido la ley de la SIA. Pero, así como en ley general, legislación ambiental general, hay legislación ambiental sectorial. No cumplir con el manifiesto de residuos peligrosos. Eso está dentro de qué? Dentro del decreto legislativo 1278 y su reglamento. Legislación ambiental de carácter transectorial. Aprobaron un estudio de impacto ambiental en la modalidad de declaración de impacto ambiental, o sea que estamos hablando de impactos leves, ¿no? Pero dentro de la aprobación de la declaración de impacto ambiental al evaluador se le olvidó consignar la opinión técnica del CERNAM. Y resulta que el área de influencia del proyecto tiene una colindancia que puede causar impactos a un área natural protegida. Les coloco un ejemplo, la intención a través de un proyecto de ley de realizar actividad hidrocarburífera en áreas naturales protegidas. Nosotros en el departamento de Lambayeque estamos ahora con un problema serio, que es el realizar explotación de hidrocarburos en el mar. Y ya está habilitado una empresa muy conocida, sobre todo por Ecuador, donde causa impactos ambientales severos. Entonces, esto va a implicar una infracción ambiental definitivamente. No se puede garantizar que una actividad de alto impacto, como es el tema de la explotación de hidrocarburos, no cause un impacto ambiental. Es imposible decir que eso no va a suceder. Reglamentos ambientales sectoriales. Se exige, por ejemplo, en aquellas actividades que están en curso, ¿no? Por ejemplo, en el sector turismo, actualmente tenemos un reglamento de gestión ambiental en el sector turismo, que haya una adecuación ambiental. Entonces, las empresas tendrían que empezar a adecuarse ambientalmente, presentar sus instrumentos de gestión ambiental, de adecuación ambiental. Esta adecuación ambiental pareciera que es un incumplimiento ambiental, pero hay un lapso de tiempo, hay un plazo de tiempo. Si yo no lo cumplo en ese plazo, entonces voy a incurrir en una infracción ambiental. Un ejemplo
Clásico, el reglamento dice, es una infracción grave no presentar el informe de monitoreo. Naturaleza, es un concepto legal que permite a la autoridad, como el OEF en Perú, la SMA en Chile o la Profepa en México, iniciar un proceso sancionador y aplicar una multa. Características que permiten diferenciar el incumplimiento de la infracción. El incumplimiento es no cumplir con una obligación ambiental y la infracción es que este incumplimiento se encuentre descrito en la ley y por ende implica una sanción. El momento ocurre en la práctica, lo que les mencioné, el ejemplo de las radiaciones no ionizantes, la infracción se determina tras un análisis legal o fiscalización. El incumplimiento genera la necesidad de corregir la falta, la infracción genera una sanción, o sea esto una multa o medidas administrativas. El requisito legal en el incumplimiento basta con que existe una obligación, en la infracción se requiere que la conducta esté tipificada. Obligaciones ambientales fiscalizables, la normativa ambiental, sea esta la legislación ambiental general, sectorial o transectorial, el instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? A través de las certificaciones ambientales y las medidas administrativas que suele establecer el OEF. Por ejemplo, ¿no? Normativas, leyes, decretos supremos, normativas ambientales de los distintos niveles que he mencionado. Ejemplo de incumplimiento, exceder los límites máximos permisibles de, de ruido industrial, instrumentos de gestión ambiental, estudio de impacto ambiental, informe técnico sustentatorio, plan de adecuación y manejo ambiental. Por ejemplo, no construir la planta de tratamiento ofrecida en el proyecto, medidas, resoluciones del OEFA, no presentar el plan de abandono ordenado por la autoridad. Entonces, en el procedimiento administrativo sancionador se supone que ya pasamos la fase de supervisión ambiental. Entonces, el informe de supervisión, ¿qué nos ha dicho? Sugiero que se inicie procedimiento administrativo sancionador porque se han detectado las siguientes infracciones ambientales. Ya pasamos la supervisión. Entonces, hay una sugerencia e inician las fases propias del procedimiento administrativo sancionador. Incumplimientos transversales generales que están asociados con las infracciones ambientales. Son faltas que pueden cometer las empresas de cualquier rubro. Se trate de minería, pesca, industria, etc. ¿De dónde vienen estos incumplimientos transversales de carácter general en los instrumentos de gestión ambiental? No contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? Pensar, les puse en su momento también el ejemplo del CAMAR municipal, o del relleno sanitario, ¿no? De que como soy autoridad local, entonces no se me debe exigir establecer un instrumento de gestión ambiental ni conseguir una certificación ambiental. O ejecutar actividades sin seguir las medidas de mitigación establecidas en el estudio ambiental. Lo que significa que, por ejemplo, a pesar de haberme comprometido a establecer una serie de medidas de mitigación propias de una jerarquía de medidas de mitigación, que es lo propio de los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, no lo hago, ¿no? Gestión de residuos sólidos, manejo inadecuado de los residuos peligrosos. El manejo de los residuos peligrosos no es algo que haya nacido de la Ley General del Ambiente, ¿no? Esto es parte de lo que sucedió en su momento, una catástrofe en Suiza. La base de los residuos peligrosos y de lo que luego se convertiría en el traslado de residuos peligrosos de manera transfronteriza viene del convenio de Basilea, ¿no? Y este convenio de Basilea luego se ha trasladado ello a nivel de la Ley General del Ambiente y por supuesto a nivel de el decreto legislativo 278 y su reglamento. Manejo inadecuado de residuos peligrosos, lo cual conlleva en sí mismo un alto porcentaje de riesgo en cuanto a daños ambientales. Falta de segregación en la fuente o disposición de basura en zonas no autorizadas, denominados puntos críticos, lo que ocasiona los famosos botaderos, ¿no? Entrega de información. ¿Cómo es que la autoridad solicita información? Y eso hay un precedente al respecto. ¿Cómo es que se tiene que entregar la información? ¿Cuándo? Fecha, cómo
¿Y qué es lo que se tiene que entregar? El detalle de la información. Si no se especifican esos otros requisitos, se puede impugnar. Se puede cuestionar la solicitud de entrega de información por parte de la autoridad. ¿Qué incumplimientos implican? No presentar reportes obligatorios, resultados de monitoreo, manifiesto de residuos peligrosos en los plazos legales. Obstaculizar la supervisión. Observamos que una de las obligaciones de los administrados en el marco de la supervisión ambiental era otorgar facilidades al supervisor. Pero estas facilidades también implican que el supervisor tiene que entregar una copia del acta de supervisión. La obstaculización de la supervisión es, ojo, en el marco de una investigación de delitos ambientales, una agravante. Así que no solo acarrea responsabilidad administrativa en el ámbito sancionador, sino que también si esta supervisión se realiza en el marco de una investigación de delitos ambientales, acarrea una agravante dependiendo del delito ambiental que se trate, ¿no? Puede ser un agravante en materia de delito de contaminación ambiental o en materia de minería ilegal, no sé, depende allí el delito en el que se marque la supervisión. Esto es impedir el ingreso de los fiscalizadores de la OEFA o no brindar las facilidades necesarias para la toma de muestras. Incumplimientos más comunes detectados en diversos sectores que se encuentran en el ámbito de las competencias del OEFA. Excesos de límites máximos permisibles en efluentes mineros, falta de control de polvo en vías de transporte, material particulado. ¿Cuál fue uno de los cuestionamientos que se dio a nivel del caso de las bambas? Que el transporte del mineral estaba ocasionando afectación a la salud respiratoria del área de influencia del proyecto y que por ende había contaminación por material particulado. Esa fue una de las razones por las que se desató el conflicto en el caso de las bambas. Una de las razones. En el fondo hay más razones, no necesariamente vinculadas con tema de contaminación ambiental. Hidrocarburos, derrame de petróleo, que esta clase de afectaciones suelen ser insubsanables. Falta de mantenimiento de ductos, quema de gas sin autorización. En el sector pesca, vertimiento de efluentes industriales, y es aquí importante rescatar que la hoja de ruta economía circular del sector pesca y acuicultura es una oportunidad para, por ejemplo, subsanar esta clase de incumplimientos ambientales, ¿no? Y evitar llegar desde un enfoque de economía circular a las multas, al procedimiento administrativo sancionador o fuera del emisario submarino autorizado. En materia de electricidad, el incumplimiento de las fajas de servidumbre y manejo inadecuado de suelos contaminados por aceites dieléctricos. En industria, exceso de ruido por encima de los estándares de calidad ambiental, siempre que se haga un análisis con rigurosidad técnica al respecto y no se termine imponiendo una infracción administrativa allí donde el administrado no tiene responsabilidad y emisiones atmosféricas fuera de la norma. Gravedad de acuerdo al reglamento de supervisión, ya hemos hecho referencia a esto, hechos que no causan daño real al ambiente y son fácilmente corregibles, falta de una señalética, ¿no? Generar riesgo significativo de daño moderado a la salud o al ecosistema, causar impactos negativos irreversibles, como lo es la muerte de fauna, afectación severa de la salud humana o implicancia de reincidencia deliberada. Encontrando estos tipos de niveles de gravedad en materia de la supervisión ambiental, una infracción de carácter leve puede convertirse en una de carácter grave si no se corrige en su momento, ¿no? Una emergencia ambiental que no se corrige en los plazos establecidos se termina convirtiendo en una infracción grave. Incumplimientos insubsanables, no se puede establecer un monitoreo, ¿no? Cuando tiene una temporalidad, se puede subsanar con la finalidad de ir mitigando un poco la responsabilidad ambiental siempre y cuando no haya existido una mayor afectación o puesta en peligro del ambiente, sus componentes o la salud de las personas.
Pero lo que sí podemos considerar difícil de subsanar es el derrame de sustancias tóxicas, ¿no? Aunque se logre realizar limpieza, el impacto inicial sobre el suelo o agua ya se consumió. Los derrames de hidrocarburos, la intención de realizar actividad hidrocarburífera en el mar peruano, termina convirtiéndose en una puesta en peligro de un incumplimiento insubsanable. Más aún con una empresa que tiene una muy mala reputación. Esta empresa ha sido procesada en Ecuador por haber realizado afectación a fuentes de agua natural. Es más, Ecuador, en virtud de la constitución que tienen, que es ecocéntrica, ¿no? Donde los derechos de la naturaleza tienen un rol esencial, ha impedido que esta empresa pueda seguir operando allí, ¿no? Pero nosotros la vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿no? El marco normativo de carácter específico dentro del procedimiento administrativo sancionador lo tenemos a través de esta normativa. La norma macro, la ley 29325, que establece competencias para las entidades de fiscalización ambiental. El reglamento de procedimiento administrativo sancionador de la OEFA, resolución del Consejo Directivo 027-2017, la metodología de multas, que es lo que vamos a ver hoy, es una guía para el cálculo del beneficio ilícito y la gravedad. Beneficio ilícito, ¿qué significa beneficio ilícito? ¿Cuánto yo gané, cuánto yo generé como empresa por no cumplir mis obligaciones ambientales? O sea, yo me valgo, porque esto es en buena cuenta la conceptualización de beneficio ilícito, yo me valgo de no considerar el tema ambiental, no considerar la sostenibilidad ambiental y genero rédito económico para mí, causando impactos ambientales, ¿no? Y la gravedad de esto. Aplicación supletoria de los principios del procedimiento administrativo sancionado, ¿no? A través de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tenemos aquí una breve intervención en torno a los puntos claves que se debe considerar en el marco del Reglamento de Supervisión Ambiental y vean cuáles son las 4 opciones que tenemos para evitar llegar al procedimiento administrativo sancionador. Lo ideal, el escenario ideal, según la estrategia del semáforo que les he colocado, es tener una auditoría preventiva, implementar un sistema de cumplimiento ambiental de carácter permanente. Eso es lo ideal. Lo segundo es poder cuestionar en materia de supervisión ambiental, cuestionar o aplicar cualquiera de las estrategias que nos establece el Reglamento de Supervisión Ambiental para poder evitar llegar al procedimiento administrativo sancionador. Todavía tenemos un escenario más que puede dividirse en 2. Un escenario en el cual sí somos responsables y buscar la reducción del 50% de la multa. O un escenario en el cual, por temas formales, se pueda llegar a cuestionar la resolución de la Dirección de Fiscalización Ambiental y Aplicación de Incentivos, o un tercer escenario que es aplicar a los recursos administrativos. No sé si puedes explicarnos, Javier, de qué manera se dan estos cambios, o sea, de qué se tratan en sí. Son 4 los cambios importantes de este nuevo reglamento. 1, la subsanación voluntaria. 2, los compromisos de cumplimiento. 3, la dirimencia. Y 4, las mejoras manifiestamente evidentes. Ok. O sea, es decir, según lo que tú me habías explicado, quiere decir que la OEFA está haciendo o está tratando de quitar la parte de las multas para de esta manera crear a las empresas que sean más responsables ambientalmente. Así es, está buscando que las empresas sean más eficientes respecto a la gestión de impactos ambientales, implementando estos nuevos mecanismos. Ya existían, pero lo que ha hecho ha sido precisar
o mejorar en base a su experiencia estos 4 supuestos que te he mencionado. Javier, hemos estado viendo que el reglamento no solamente... 2, los compromisos de cumplimiento. 3, la dirimencia. Y 4, las mejoras manifiestamente evidentes. Factores estratégicos. La gestión ambiental de estos administrados no va a cambiar. Lo único que van a tener que hacer es implementar estrategias que les permitan resolver todos los inconvenientes que tengan para cumplir con sus obligaciones ambientales establecidas en el marco normativo y en los compromisos ambientales que tienen. Ok, y por ejemplo, por el lado de las empresas, ¿qué deberían de hacer ya? Es decir, tienen que estar, me imagino, de repente preparados, tienen que revisar de repente procesos, no sé, actualizar la parte de sus sistemas de gestión. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Así es, lo primero que deben hacer es revisar sus instrumentos de gestión ambiental, revisar la normativa que está ahora modificada, actualizar sus procesos y capacitar a su personal. Ok, y si... Ustedes han observado cuáles son las 4 estrategias que se tienen en el marco de la supervisión ambiental para poder evitar el procedimiento administrativo sancionador. Pero ya está el informe de supervisión, ya estamos dentro del procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuáles son las normativas con las cuales yo voy a empezar a moverme? Ley del CINEFA, reglamento de procedimiento administrativo sancionador en el marco de la OEFA, siempre y cuando sean sectores que estén dentro del marco de actuación de la OEFA. Metodología de multas, ¿no? A través de la resolución del Consejo Directivo y de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y disculpen que insista en este punto, porque ha existido y existe en realidad una tendencia muy fuerte de administrativización del derecho ambiental. El derecho administrativo no es malo, pero dentro del derecho, de la teoría del derecho, sabemos de la sobremanera que frente a una norma especial y una norma general, debo acudir primero a la norma especial. Allí donde me sirva la norma general, en este caso la LEPAG, no olvidar que tiene una aplicación supletoria de los principios del procedimiento sancionador. Esto significa que estos principios nos ayudan para poder cuestionar el procedimiento administrativo sancionador, el PAS. Ya estando en el PAS, tenemos una estructura acerca de las fases propias del procedimiento administrativo sancionador, la fase instructora y la fase supervisora. La autoridad supervisora es la dirección de supervisión ambiental de cada sector, energía y minas, actividades productivas, infraestructura de servicios, ¿no? Luego pasará a la autoridad instructora, subdirección de fiscalización, ¿no? Recuerden, y aquí está de forma clara el macroproceso de la fiscalización ambiental. Supervisión primero, luego autoridad instructora, fiscalización, ¿no? Subdirección de fiscalización, energía y minas, actividades productivas, infraestructura de servicios, ¿no? Autoridad decisora, que será la DEFAI, ¿no? La Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, y con la DEFAI ya se tiene la resolución de paz en primera instancia. Esta resolución puede ser cuestionada vía apelación a través del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es la segunda instancia del OEFA. Vamos a ver entonces el flujo del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué sucede en la etapa 1? Ya olvídense de la supervisión ambiental y entramos al PAS. Imputación de cargos. La subdirección de fiscalización establecerá el acto formal que da inicio al PAS tras detectar presuntas infracciones en la fase de supervisión. Es por ello que el acta de supervisión es un elemento importante que es pasible de cuestionamiento. Notificación del documento de imputación, derecho de defensa del administrado, solicitud de prórroga bajo criterios legales, ampliaciones. ¿Cuánto tiempo se tiene? 20 días hábiles para realizar los descargos. Es lo que cuenta el administrado partiendo al día siguiente de la imputación de cargo, ¿no?
Entonces, la fase 1 es que la Subdirección de Fiscalización del sector competente, ¿no?, emite este acto formal donde se establecen las presuntas infracciones sobre la base del acta de supervisión. Fase 2, informe final. La Subdirección de Fiscalización realiza la evaluación técnica de los descargos presentados por el administrado y recomienda la sanción o el archivo de la causa ante la autoridad decisoria. Es posible que se hayan imputado cargos que no correspondían, que no se enmarcaban dentro de la cualificación jurídica, dentro de la infracción administrativa propiamente dicha. Aquí, la Subdirección de Fiscalización podrá evaluar y decidirá, va a archivo o se recomienda la sanción. Se analiza de manera integral las pruebas presentadas, la propuesta de medidas correctivas y la remisión del expediente a la entidad decisora, la autoridad decisora en primera instancia, ¿no?, a la DEFAI. Aquí existen, dentro del informe final de instrucción, 9 meses de plazo para interponer la excepción de caducidad. Resolución de la sanción a través de la DEFAI. Emite la resolución en primera instancia que determina la responsabilidad administrativa y por ende la multa correspondiente. Aquí hay una notificación del informe final de instrucción para los alegatos finales, realización del informe oral si es que así se solicita y la aplicación de la metodología de multas. Es aquí donde la DEFAI determina a través de esta normativa de acá, de esta guía técnica, cuál es la multa que corresponde. ¿Cuánto beneficio consiguió la entidad? ¿Cuánta probabilidad de daño ha surgido al respecto? Y es allí donde también surge y se abre la puerta para impugnar. 15 días después de notificada la resolución de la DEFAI para impugnar. Se apela a la segunda instancia, ¿no?, a nivel del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Este resuelve las apelaciones y sus decisiones agotan la vía administrativa. Se evalúan los recursos de apelación, se revisa la legalidad y el debido proceso y se confirma o revoca la sanción. Al culminar en el Tribunal de Fiscalización Ambiental, se agota la vía administrativa y comienza otra historia, que es el contencioso administrativo. Sanciones aplicables en el marco del reglamento de procedimiento administrativo sancionador. Las amonestaciones, ¿no?, que son sanciones leves, las multas y otras establecidas en la normativa vigente. Y aquí ingresamos, entonces cada vez que le pregunten dónde se establece la aplicación de la metodología de multas, en la resolución de primera instancia, que estará dada por la Dirección de Fiscalización Ambiental y Aplicación de Incentivos. El OEFA utiliza una fórmula económica para asegurar que la multa sea disuasiva y no un permiso para contaminar. Y vuelve de nuevo el debate, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad ambiental? ¿Qué implica la responsabilidad ambiental? ¿Implica un deber de prevención o seguimos bajo la lógica de que el que contamina paga? Porque pareciera que seguimos bajo esa lógica cuando seguimos estableciendo nuestro criterio sobre la base de las multas, ¿no? Esta estructura, esta fórmula económica va a tener al beneficio ilícito más el daño ambiental y la probabilidad de detección del daño. Y ojo, entre más se oculte la infracción ambiental, la probabilidad de detección, paradójicamente, va a subir. O sea, hay una evidencia de que no se pudo detectar, ¿no? Y por ende, la probabilidad de detección es alta y eso va a implicar un aumento en la multa. La multa no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior. Puede acreditar en el escrito de descargos el monto de ingreso bruto anual que percibió el año anterior, con la finalidad de poder lograr conseguir una disminución de la multa. ¿Qué se ha dado en la práctica? Que las empresas suelen
también han aplicado esto de ocultar el tema de sus ingresos. Y al ocultar el tema de los ingresos, ciertos ingresos, esto implica que se reduzca el ingreso bruto anual y que por ende la multa también se reduzca. Excepciones, si el administrado no tiene elaborando un año o acredita que no está percibiendo ingresos. La multa busca neutralizar la ganancia económica obtenida por el incumplimiento. La multa es un castigo, ¿no?, al administrado por haber generado una ganancia sobre la base de un incumplimiento ambiental tipificado en una norma, es decir, en una infracción administrativa. Lo ambiental no es importante, entonces yo como EFA te castigo al respecto a través de la multa. Acá lo vamos a ver de forma más. Factor de graduación que, como les comentaba, excluye el F1, que es el relacionado con la gravedad del daño ambiental. Ahora, ¿cuál es la nueva propuesta metodológica? Acá la importancia es que la pregunta de análisis es la siguiente. ¿Se ha producido una afectación al medio ambiente? En el caso que si hay un impacto en el medio ambiente, se aplica la regla 2 o la regla 3. En el caso que no se haya producido un impacto ambiental negativo, se aplica la regla 1. Y esta se calcula de la siguiente forma. La multa es igual al beneficio ilícito entre la probabilidad de detección por la unidad más los factores. Acá es importante, y más adelante se va a explicar, que ahora estamos dividiendo los factores de graduación en dos grandes grupos. El primer grupo son aquellos factores que nos permiten caracterizar el impacto ambiental, y los otros factores son aquellos que vienen de la LPAG, ¿no? Como el tema de la corrección de la conducta, la intencionalidad y la reincidencia. Es por eso que en la regla 1 solamente estamos considerando 3 factores de graduación, ¿no?, que no están relacionados con la característica del impacto ambiental porque no se ha producido. Entonces solamente estamos considerando 3. En la regla 2 es cuando sí se ha producido un impacto ambiental negativo, y para eso nosotros estamos utilizando la metodología de riesgo que fue aprobado en el 2017, y la multa se calcula de la siguiente forma, ¿no? Tenemos el beneficio ilícito, lo dividimos. Lo que ustedes acaban de visualizar, ¿no?, en el video, y lo he colocado aquí a partir del minuto 19, es una propuesta de cambio en la metodología del cálculo de multas. Dentro del video han podido visualizar, ver que estamos bajo la metodología anterior, la del 2017, y todavía se está bajo ese modelo. Esta es una propuesta que todavía no se aprueba en materia de metodología de multas, ¿no?, de cálculo de multas. Es bueno que ustedes lo revisen porque tarde o temprano esa metodología va a variar, ¿no?, y van a considerar otras variables, ¿no?, otros factores determinantes. Para el cálculo del beneficio ilícito se van a tomar en consideración dos tipos de costos. Los costos evitados, ¿no?, inversiones que el administrado no realizó, como por ejemplo no instalar una planta de tratamiento, y los costos retrasados, dinero que se invirtió tarde, obteniéndose rentabilidad financiera por el retraso. No comprar reactivos químicos para el laboratorio de control de aguas. Entonces, estos dos costos son los que se toman en consideración para el cálculo del beneficio ilícito. La probabilidad, ¿no?, de detección. Aquí se maneja una escala de 0.1 a 1.0, aunque parezca un trabalenguas. Si es bajo, cercano a 0.1, significa que la infracción es muy difícil de detectar. Por eso les decía, es muy difícil de detectar. Cuidado, que eso termina agravando
la imposición de la multa, por ejemplo, vertimientos ocultos o vertimientos nocturnos, para compensar que el infractor tiene pocas chances de ser atrapado, ¿no? Entonces, el infractor supone que mientras oculte la infracción, no se le va a poder, eso es lo que presume, ¿no? No se le va a poder imponer una multa, pero esto termina convirtiéndose en un factor multiplicador. Si, por el contrario, la probabilidad de detección es alta, es inevitable, muy evidente, el multiplicador es por lo que no hay un incremento adicional por este concepto. O sea, no hay un incremento. Entonces, la lógica es la siguiente. Si la infracción termina convirtiéndose en algo difícil de detectar, entonces se multiplica la probabilidad de detección. Si es algo inevitable o muy evidente, entonces no hay un incremento adicional por este concepto. Y el daño ambiental. Se evalúa en materia de daño ambiental el impacto que se ha suscitado a nivel de la salud de las personas, de la biodiversidad, de los ecosistemas, de la calidad del agua, del suelo y del aire, incluso si no hay daño real, el riesgo de potencial se sanciona según su peligrosidad. Entonces, para que quede claro, la multa se establece sobre la base del beneficio ilícito que podrá estar dado, que considerará los costos evitados, los costos retrasados, la probabilidad de detección. Entre más oculto una infracción, se multiplica la probabilidad de detección. Entre que es más evidente o es inevitable, este incremento no se da. Probabilidad de detección. Sobre la probabilidad de detección, beneficio ilícito más el daño ambiental. ¿Cómo es que este daño ha ocasionado un impacto en la salud de las personas, en los componentes ambientales o en la biodiversidad y ecosistemas? Y no solo se sanciona el daño en función de un resultado, sino aquel riesgo potencial que coloca en un ámbito de peligrosidad, lo cual es sancionable. La multa entonces se convierte en, ¿no?, una forma de neutralizar la ganancia económica obtenida por el incumplimiento ambiental, el cual se encuentra tipificado en una norma, por lo que es una infracción ambiental. Factores que aumentan o disminuyan la multa base: reincidencia, mismo tipo de infractor, subsanación voluntaria acreditada, atenuantes, obstrucción a la fiscalización. Ese es un agravante. Un atenuante, reconocimiento de la responsabilidad. Agravante, daño a áreas naturales protegidas. Atenuante, adopción de medidas de mitigación de forma inmediata. Si ya no tengo opción, ya sé que soy responsable, ya sé que el derrame de petróleo, el derrame de sustancias tóxicas ha sido algo inevitable, no cumplí con reportar mi emergencia ambiental, no cumplí con el monitoreo, pero ojo que en la omisión de monitoreo también se puede cuestionar, no realicé de forma adecuada la declaración de residuos peligrosos, no por un tema formal de plazo, sino más bien la, la forma en la cual se desarrolla este manifiesto de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, yo ya soy consciente de que he cometido la infracción ambiental. Hay dos escenarios al respecto, ¿no? Beneficios por pronto pago y por reconocimiento. Reconocimiento de responsabilidad, ¿no?, que va de la mano con el artículo 252.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Condiciones de reconocimiento: debe ser preciso, claro, expreso e incondicional. No se admiten expresiones ambiguas o contradictorias. 50% desde el inicio hasta antes de presentar los descargos. En la etapa de instrucción, luego de los descargos hasta antes de la resolución final, 30%. Reducción por pronto pago, beneficio del 10%. El monto de la multa se reduce si se cancela dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la sanción.
requisitos que son excluyentes, y es por eso que uno tiene que analizar el caso, y el administrado tiene que decirnos la realidad de las cosas, ¿no? Para poder ayudársele y poder asesorársele en esa línea. Porque podríamos caer en uno de estos requisitos excluyentes, ¿no? Por no saber la verdad del caso. El administrado no debe impugnar el acto administrativo que impone la sanción. Basta que se ingrese el recurso impugnatorio y en automático se pierde este beneficio. En caso de impugnación posterior, la autoridad podrá exigir el reintegro de la reducción otorgada. Exceso de LMP es típico caso en materia de minería. Una unidad minera descarga efluentes con niveles de arsénico superiores a lo permitido en una quebrada estacional. Al ser un punto fijo de monitoreo regular, la probabilidad de detección es de 50%, ¿no? Por ende, el impacto del factor de detección implicará un escenario en el cual el daño ambiental supera ampliamente el beneficio ilícito. Si hay una probabilidad de detección media, como es el caso, entonces es evidente que va a estar en una situación en la cual se impone la multa con mayor facilidad. Disposición ilegal de residuos peligrosos. Una empresa contrata a un tercero informal para botar lodos de manera clandestina en un descampado nocturno, ¿no? Recuerdan la probabilidad de detección, aquellos vertimentos ocultos, ¿no? Que se hacen con la finalidad de ocultar la infracción. El daño ambiental es menor, pero al ser una actividad oculta, ¿no? Porque es, ¿no?, disponer de lodos de forma clandestina, no hay una afectación grave, pero el simple hecho de ser una actividad oculta, entonces genera un efecto multiplicador de la clandestinidad. El beneficio ilícito no es más grande, pero por el factor de la clandestinidad, esa multa que pudo llegar a ser pequeña, leve, se multiplica. Probabilidad versus sanción. Este gráfico muestra cómo el sistema castiga la evasión. Entonces, ¿la multa qué viene a ser? Es un castigo, porque ¿para qué se creó el OEFA? ¿Para qué se creó el sistema de evaluación y fiscalización ambiental? Su mismo nombre lo dice, para fiscalizar las obligaciones ambientales de los administrados, sea este una persona natural, sea esto una persona jurídica, sea esto una persona de derecho privado, sea esto una persona de derecho público. Entonces, ¿en qué se convierte la multa? En una sanción, donde tú consideras como administrado que el tema ambiental no es importante, ¿no? Entonces, el sistema busca castigar la evasión. A medida que la probabilidad de que la autoridad detecte la infracción disminuye, el multiplicador de la multa crece exponencialmente. El claro ejemplo de los residuos peligrosos, ¿no? Botar lodos de manera clandestina, ¿no?, en un lugar nocturno, y aunque el daño ambiental es menor, la clandestinidad es la que ocasiona el efecto multiplicador. Lo que se castiga es la evasión. Entonces, es matemáticamente irracional esconder una infracción ambiental. Conceptos claves y conclusiones que podemos abordar acerca de la metodología de las multas. Beneficio ilícito. No solo se refiere a ganancias directas, principalmente incluye el costo de capital y los costos de operación evitados por no cumplir la normativa ambiental. Y yo pregunto, ya que estamos hablando de beneficio ilícito, de efecto multiplicador de las multas, de probabilidad de detección de daño ambiental, ¿el tema ambiental acaso no tiene repercusiones dentro del ámbito económico? Entonces hay que quitarnos de la cabeza que el tema ambiental solo es algo de carácter burocrático o romantizar la protección ambiental y reducirla
solo a un tema de eufemismos o de sesgos, ¿no? El tema ambiental tiene un impacto económico. Ya lo estamos viendo a nivel de la metodología de multas. O sea, el beneficio ilícito es las ganancias, sí, pero también los costos de operación evitados. Recuerden, los costos evitados y los costos retrasados. Factor de disuasión. La probabilidad de detección ajusta la multa para que el riesgo esperado de ser sancionado sea siempre superior al beneficio obtenido, desincentivando las conductas evasivas. Y, claro, la probabilidad de detección está dentro del marco, ¿no?, del procedimiento administrativo sancionador. Pero en el reglamento de supervisión ya yo te estoy dando alternativas para evitar llegar a este paso. Como decía el video, ¿qué se le está diciendo a los administrados, a los titulares de actividades económicas? Se les está diciendo, realicen, cumplan sus obligaciones ambientales. Ahora, quizás quiero hacer un hincapié, una nota a pie de página sobre una de las apreciaciones que dijo el doctor en uno de los dos videos. Tienen que adecuar sus obligaciones ambientales, sí, pero las obligaciones ambientales en cada sector son diferentes e implican niveles de responsabilidad diferentes. Minería es un sector altamente regulado, pero minería no tiene a la fecha ni siquiera una propuesta de hoja de ruta de economía circular. Sí lo tiene industria manufacturera, sí lo tiene pesca y acuicultura, sí lo tiene desarrollo agrario. Entonces, yo no puedo comparar, es cierto, el principio del enfoque economía circular está en el decreto legislativo 1278, está como un principio. Y por ende, le dice a todos los sectores, ten cuidado con el material de descarte y más bien conviértelo en un recurso. Sigue siendo un principio, pero yo no puedo comparar los niveles de obligaciones, no tanto por el sector, sino porque las implicancias en cuanto a la evolución ambiental, en cuanto a la evolución de la normativa ambiental, son diferentes. Porque mientras industria manufacturera y comercio interno, pesca y acuicultura tienen otro nivel de exigencias ambientales, por lo que los sistemas de cumplimiento ambiental tienen ya que abarcar la implementación de temas de circularidad. No lo tiene minería, no lo tiene energía tampoco, no lo tiene telecomunicaciones. A lo que me refiero es que en el marco de la supervisión ambiental y a partir del PAS, del factor de disuasión, si yo busco disuadir a través de la probabilidad de detección a nivel del PAS, también tengo que buscar disuadir desde un inicio en cuanto al enfoque preventivo y en cuanto a la supervisión ambiental. Entonces, la disuasión, que es castigar la evasión, no va a ser la misma en los diferentes sectores, sobre la base de la evolución normativa que los propios sectores están generando. Porque el MINAM estableció la hoja de ruta de economía circular, pero son los sectores los que están empezando a implementar y los que están brindando soporte de la mano de la cooperación técnica acerca de cómo deben migrar hacia una actividad económica más sostenible. El reglamento de supervisión ambiental te da las herramientas para que no llegues a un paso. Y el procedimiento administrativo sancionador, al establecer una multa, te dice, ten cuidado con ocultar la infracción, porque el efecto va a ser exponencial a pesar de que el daño haya sido leve. Es fundamental recordar que la multa base resultante de esta fórmula no es absoluta y está sujeta a límites legales. Puede exceder los topes en UITs establecidos en la escala de sanciones de cada sector productivo, ni tampoco superar el 10% de ingresos brutos anuales del infractor del año anterior. Las medidas preventivas, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador, se impone ante un riesgo inminente de daño grave al ambiente. Estas son cierre de instalaciones, suspensión de actividades, decomiso preventivo. No son sanciones, no requieren el inicio del PAS para ser dictadas. Las medidas preventivas pueden ser dictadas de manera previa al procedimiento administrativo sancionador.
Las medidas cautelares buscan prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas ante la detección de una presunta infracción. Pueden ser antes o después del inicio del PAS. Si se dicta antes del PAS, este debe iniciar 15 días hábiles de notificada la medida cautelar. El dictado de medidas cautelares que hemos dicho pueden ser antes o durante el PAS. La autoridad puede dictar estas medidas para asegurar la eficacia de la resolución o proteger el ambiente. ¿Cuáles son los supuestos de dictado? De conformidad con el artículo 15 y 16 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador. Verosimilitud de la infracción, ¿no? Estos son conceptos propios de las medidas cautelares a nivel del derecho civil, ¿no? Se ha extraído de ahí. Apariencia del derecho sobre la existencia de la falta, peligro en la demora, riesgo de que la demora haga ineficaz la resolución final, razonabilidad de la medida, proporcionalidad entre la medida y el fin perseguido. ¿Cuáles son los tipos de medidas cautelares que pueden darse en el marco del proceso administrativo sancionador, sea antes o después? Perdón, antes o... ¿Dónde está? Antes o después, sí, antes o después de iniciado el procedimiento administrativo sancionador. Clausura temporal, cierre total o parcial del establecimiento mientras se resuelve el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, aquí encontramos, si existe un cierre total o parcial de la realización de la actividad económica, va a tener un perjuicio de manera evidente en materia económica. Por ejemplo, por falta de filtros o sistemas de tratamiento. Inmovilización de bienes. Prohibición de mover maquinaria o vehículos vinculados a la presunta infracción. Por ejemplo, camiones de vertimiento ilegales. Suspensión de derechos, dejar sin efecto temporalmente los permisos de vertimiento de una empresa. Incautación de productos, decomiso provisional de sustancias químicas que son objeto del proceso sancionador. Cese de actividades, orden de detener una línea de producción específica por incumplimiento de LMPs. Mandato de aseguramiento, obligar a techar o confinar residuos peligrosos expuestos para evitar dispersión durante el litigio. Estas son seis tipos, ejemplos de medidas cautelares que pueden dictarse en el marco del PAS. Y aquí también hemos buscado realizar un cuadro de diferencias en cuanto a las medidas preventivas y medidas cautelares que suelen confundirse. ¿Quién dicta las medidas preventivas? La autoridad de supervisión. En el caso de las medidas cautelares, la autoridad instructora o decisora, ¿no? La etapa procesal durante la acción de supervisión, las medidas preventivas. En el caso de las medidas cautelares, una vez iniciado el PAS, notificación de imputación, presupuesto fáctico de la medida preventiva, peligro inminente o daño ambiental ya verificado. En el caso de las medidas cautelares, los requisitos que ya hemos visto, ¿no? La verosimilitud y el peligro en la demora. La finalidad de la medida preventiva es evitar detener o mitigar un daño ambiental urgente. De la medida cautelar, asegurar la eficacia de la resolución final del proceso. Esta es una pequeña estadística que hemos hecho acerca de el nivel de riesgo de las medidas preventivas y las medidas cautelares. Estadísticamente, la mayoría de las medidas cautelares y preventivas se enfocan en la paralización de la fuente contaminante. 40% tiene que ver con la paralización y cierre de actividades, el 30% con obligaciones de hacer y el 15% con aseguramiento de bienes. ¿Qué nos dice esta data? Bueno, y un porcentaje mínimo en lo que es suspensión de derechos. ¿Qué nos dice esta data? ¿Cuál es el mensaje? Que la paralización y cierre es el porcentaje más alto, por lo que las repercusiones económicas para la actividad que se esté realizando van a ser fuertes. Medidas correctivas, ¿no? A diferencia de la multa, la medida correctiva busca revertir el impacto negativo o adecuar la conducta a la norma. ¿Qué tipos de medidas correctivas tenemos? Medidas de restauración, reponer las cosas al estado anterior a la infracción.
Por ejemplo, reforestación de 10 áreas de bosque tropical afectadas por la apertura de trochas ilegales en un lote de hidrocarburos. Medidas de mitigación, acciones para reducir o detener la continuación del daño. Instalación de un sistema de tratamiento de efluentes, PETAR, con filtros específicos tras detectarse exceso de metales pesados en los vertimentos. Medidas de ordenación, obligación de hacer para regularizar la situación legal o técnica. Ejemplo, presentación y aprobación de liga, correctivo o la actualización del plan de abandono. Dentro de las medidas de mitigación tenemos la jerarquía de mitigación, que es uno de los conceptos que van a encontrar mucho a nivel del derecho ambiental. Evitar, minimizar, restaurar y compensar. ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar nosotros? Hacia evitar y minimizar. Y en última instancia, restaurar y compensar los daños. Multa versus medida correctiva. La finalidad de la multa es punitiva y disuasiva. En el caso de las medidas correctivas, la finalidad es restaurativa, acciones para el ambiente. El incumplimiento de medidas correctivas genera nuevas multas. ¿Qué estrategias de defensa podemos encontrar en materia del procedimiento administrativo sancionador? Vamos con las más comunes. Primero, estrategias de impugnación administrativa. Dos recursos que pueden emplearse: recurso de apelación y recurso de reconsideración. ¿Cuándo se puede emplear el recurso de reconsideración? Se presenta ante la misma autoridad que dictó la resolución. Su objetivo es que el funcionario corrija un error que es evidente basado en una nueva prueba o prueba nueva. Por ejemplo, prueba instrumental nueva, informes técnicos, fotos georreferenciadas, satelitales o certificados de laboratorio no presentados antes. Control de errores, útil cuando el error es tan obvio que la misma autoridad preferiría corregirlo que ser revocada por el superior. 15 días hábiles el plazo para interponer recurso de reconsideración. Recurso de apelación, 15 días hábiles también, se presenta ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental, se basa en una diferente interpretación de las pruebas o del derecho. Estrategia, interpretación de carácter jurídico, discusión sobre tema de tipicidad, prescripción o nulidad del procedimiento. Principios a nivel del procedimiento administrativo sancionador. Criterios de segunda instancia. El Tribunal de Fiscalización Ambiental suele ser más técnico y riguroso con el OEFA en cuanto a la debida motivación. ¿Qué está sucediendo ya desde el año 2023, 2024, 2025 y 2026? Que hay un porcentaje muy alto de recursos de apelación donde los administrados logran ganar en segunda instancia por una mala o falta de cualificación jurídica, por no haber considerado pruebas, por haber establecido infracciones más allá de las competencias asignadas. Ruta táctica de la defensa impugnatoria. Evaluar si impugnar vale la pena. Por eso hay que conocer la realidad del caso, a perder el beneficio del pronto pago o el reconocimiento. Suspensión de la ejecución. La interposición de un recurso administrativo suspende la ejecución de la multa. Esto permite gestionar flujo de caja mientras se litiga. Solicitud de informe oral. Y esto es clave para la apelación, porque permite exponer ante los vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental las inconsistencias técnicas del OEFA de forma directa. Agotamiento de la vía administrativa. A través de la defensa impugnatoria se agota la vía administrativa y se abre paso al contencioso administrativo. Reducción de multas a través de recursos impugnatorios en el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Caso Las Bambas. ¿Cuál es la supuesta conducta infractora? Las Bambas no adoptó medidas de prevención y de control a fin de evitar la presencia de altas concentraciones de los parámetros de sulfato, cloruro, bario, cobre, magnesio, etcétera, en el río Ferrobamba. Multa a imponer 9,212 UITs. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso
se circunscribe a determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa y sancionar a la minera Las Bambas por la comisión de la conducta infractora descrita en el cuadro 1 de la presente resolución. ¿Cómo se originó este procedimiento administrativo sancionado? Vuelvo con mis estadísticas. Del 100% de las supervisiones ambientales, hay casi un 40% que se genera a partir de denuncias ambientales. Por una denuncia ambiental que suelen ser anónimas, se dan procesos de supervisión ambiental. Aquí pasó esto, denuncia anónima en el 2021 sobre presunta afectación del río Ferropamba, lo que motivó una supervisión especial por parte del OEF. Se identificaron reboses de efluentes con alta turbidez en el sistema de tratamiento de aguas de la empresa, ¿no? La DEFAI impuso la multa antes mencionada al considerar que Las Bambas no adoptó las medidas de prevención para evitar las concentraciones elevadas de diversos parámetros. La empresa interpuso un recurso de reconsideración. ¿Para qué nos sirve el recurso de reconsideración? Prueba nueva, ¿no? Y control de errores. Cuando el error es tan obvio que la misma autoridad preferiría corregirlo. Prueba nueva, informes técnicos, fotos o certificados de laboratorio no procesados antes. Interpone el recurso de reconsideración, el cual fue declarado infundado, ¿no? ¿Por qué? Porque el recurso de reconsideración fue puesto ante la misma autoridad, ante la DEFAI. No obstante, el Tribunal de Fiscalización Ambiental identificó los parámetros de cobre total, disuelto y selenio, que estos no evidenciaron una superación de los valores establecidos en la línea base ni en los estándares de calidad ambiental. El tribunal revoca parcialmente la resolución de la DEFAI, archivando el procedimiento en lo relacionado a estos tres parámetros, por lo que al revocar de forma parcial, la multa logra reducirse. No se altera el contenido sustancial, pero sí se consigue una reducción de la multa por no haber establecido, haber puntualizado sobre determinados parámetros. Insisto, la rigurosidad técnica nos ayuda, por eso el abogado no puede trabajar en solitario, tiene que trabajar con especialistas para que sobre la base del criterio técnico se pueda cuestionar. Otra estrategia de defensa que es típica y que nos ayuda a poder establecer que lo dicho por la primera instancia no es correcto, son los precedentes. Aquí hay un listado de precedentes sobre determinadas temáticas, ¿no? Debida motivación, la autoridad debe analizar todas las alegaciones del administrado, la falta de respuesta a un argumento central acarrea la nulidad del acto por defecto de motivación. Subsanación voluntaria, la subsanación es eximiente si se realiza antes de la notificación del PAS. Caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Los requisitos establecidos para este supuesto, no basta con alegar elementos, o sea, que ha sido ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, sino que se debe probar que no pudo evitarse pese a la diligencia debida, lo que quiso apelar Repsol. No bis in idem, prohibir la doble sanción de sujeto, hecho y fundamento, buscar la triple identidad, sujeto, hecho y fundamento. Cálculo de multas. Si el beneficio ilícito no puede ser cuantificado con certeza, debe aplicarse el criterio de razonabilidad para no exceder topes. Caducidad, el plazo de caducidad de 9 meses es improrrogable salvo resolución motivada. Carga de la prueba, corresponde al administrado, a la administración probar la comisión de la infracción. Si hay duda razonable sobre la autoría, se aplica el indubio pro reo administrativo. Entonces, los criterios vinculantes, los usos de precedentes nos pueden ayudar para ganar un caso dentro del procedimiento administrativo sancionador. Estrategias de defensa legal ante el OEF. Ruta táctica para la gestión de riesgos en procedimientos administrativos sancionadores. ¿En qué se convierte un asesor en materia de derecho ambiental en el marco de un PAS? Se convierte en automático en un gestor de riesgos. Si somos gestores de riesgos, tenemos que buscar la manera de evitar las multas y
por supuesto, evitar medidas administrativas, corregir donde se pueda corregir, asumir la responsabilidad con la finalidad de conseguir un descuento a nivel de reconocimiento de la responsabilidad. Subsanación voluntaria, detectar y corregir la infracción antes de que la OEFA notifique el inicio del PAS. Esta, para mí, es una de las estrategias que empleo dentro de la práctica jurídica. Es la mejor porque permite eximir de responsabilidad. Cuestionamiento de muestreo, y aquí entramos a la parte mucho más técnica, ¿no? Impugnar la validez de la cadena de custodia o el protocolo de monitoreo, si el laboratorio no estaba acreditado o el punto de control fue mal ubicado. Entonces la prueba es nula. Sin prueba válida, no existe infracción acreditada. Otra estrategia que yo también utilizo mucho es el de la tipicidad y la causalidad. Demostrar que la conducta no encaja con el supuesto legal. Puede existir un incumplimiento ambiental, como el que les puse de las radiaciones no ionizantes, pero si no encaja en la infracción administrativa, entonces simplemente no hay causalidad. O que el daño fue ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o evento de tercero, ¿no? Lo que exime automáticamente de responsabilidad al administrado. Otro que también se utiliza mucho es el de la caducidad y prescripción. Verificar si el OEFA excedió el plazo de 9 meses para resolver el procedimiento administrativo sancionador o si pasaron más de 4 años desde la presunta infracción sin acciones de fiscalización efectivas. El paso del tiempo extingue la potestad sancionadora. Mitigación económica, reconocimiento táctico, que es cuando sabemos, ¿no? El administrado sabe a ciencia cierta que ha ocasionado la infracción, por lo que busca, a través del reconocimiento de la responsabilidad, la reducción de la multa de forma inmediata al 50%. Principio de razonabilidad, cuestionar el cálculo de la multa base sin que el OEFA si el OEFA sobreestimó el beneficio ilícito, demostrar que la multa es confiscatoria o desproporcionada para el daño real. La sanción no debe ser más gravosa que la infracción. Y bien, culminar esta diapositiva con lo que nosotros aplicamos a nivel de nuestra consultoría, ¿no? La mejor defensa siempre es la prevención. O sea, el semáforo en verde, ¿no? Sin embargo, una vez iniciado el PAS, la combinación de las estrategias técnicas o las estrategias de razonabilidad suele ser un camino más efectivo para reducir los montos ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. ¿Qué hacemos nosotros, ¿no? A nivel de consultoría ambiental? Nosotros buscamos la prevención. Y en virtud de la prevención, planteamos estrategias de defensa frente a una supervisión ambiental, frente al posicionamiento de una empresa respecto de su competencia. ¿De qué nos valemos? Nos valemos de la normativa ambiental, de los instrumentos de gestión ambiental y de responder a la autoridad cuando surgen medidas administrativas, ¿no? ¿Cómo? Las normas ambientales, a través de criterios técnicos, ¿no? Que fortalezcan la calidad del aire, la calidad del agua, gestión de residuos, los IGAS, a través de indicadores operativos, ¿no? Y las medidas administrativas a través de planes de remediación o mandatos particulares. Aquí les he dejado un pequeño video acerca de la importancia del sistema de cumplimiento ambiental que en caso de Chile, también lo es en el caso brasileño, son de son una obligación, ¿no? Que las empresas del sector extractivo tengan afianzados sus sistemas de cumplimiento ambiental. Esto nos lleva a romper la estructura de la asesoría técnico-legal convencional y pasar a un sistema de compliance donde se une el diagnóstico, la mitigación técnica, los criterios ESG y la mejora continua, permanente. ¿Esto tiene algún tipo de impacto de carácter positivo? Sí, y un impacto a nivel de lo económico.
un impacto en la rentabilidad operativa. Esto implica una metodología no solo de carácter legal, sino también de carácter financiero. Entre menos exposición al riesgo y más predicción de sanciones haya, con un compliance, un sistema de cumplimiento más activo, hay un menor riesgo de multas. Hay un menor riesgo de llegar a un procedimiento administrativo sancionador. Hay un menor riesgo de que esa acta de supervisión pueda recomendar un inicio de paz y más bien un archivamiento. Bien, yo les agradezco su atención el día de hoy, la asistencia el día de hoy. Si hubiese algún tipo de interrogante, yo estoy dispuesta a contestarles. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Maribel, buenas noches. ¿Qué opina usted sobre la minería ilegal e informal en la mina Rinconada en Puno? Veo que hay dos preguntas dentro de tu interrogante, Maribel. Yo tengo una no percepción, sino más bien un criterio, ¿no? Como soy partidaria mucho del criterio técnico dentro del derecho ambiental, definitivamente la minería ilegal es una problemática de carácter transfronterizo, de carácter estructural y pluriofensivo. Entonces, la problemática de minería ilegal no la vamos a poder resolver solos. En el caso de Puno, y esto se condice con la cantidad de pasivos ambientales que tiene el lago Titicaca, producto no solo de la minería ilegal, sino también de minería formal que no remedia pasivos, nos invita a establecer políticas públicas de carácter binacional. Este problema de minería ilegal, en el caso concreto de Puno, tiene que resolverse a nivel de gobiernos, tanto de Perú como Bolivia. Establecer una política de carácter binacional para poder solucionar esta problemática de forma progresiva, como una política pública de carácter binacional. Mariel, nosotros hicimos un trabajo que fue expuesto el año pasado para la Universidad de Siena, en Italia, donde analizamos la problemática de Puno y propusimos una serie de estrategias que pueden ser implementadas desde los gobiernos y también pueden ser implementadas desde las empresas que tengan un propósito. Porque las empresas con un propósito, que creen en la sostenibilidad, apoyan estas causas. También con apoyo de la cooperación técnica internacional. Entonces, estas son problemáticas estructurales que no tienen una fórmula mágica para solucionarlo, sino que responden más bien a un plan. ¿Quién debe intervenir sobre el daño irreversible que se hace a nuestro ambiente y nosotros como terceros afectados? Apelo al artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. Nosotros tenemos un derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, pero también tenemos un deber de protección ambiental. Ese deber de protección ambiental, en primer lugar, implica que el Estado tiene que intervenir, porque el Estado es el titular de los recursos naturales, es el Estado el titular de los bienes de dominio público, en primer lugar. En segundo lugar, el Estado como regulador, en el marco de una economía social de mercado, serán las empresas a las que se les establezcan las reglas necesarias para proteger el ambiente. Y nosotros, a través de una participación ambiental activa. Activa desde el punto de vista propositivo. Primero, proponer alternativas de solución, desde lo más pequeño, desde nuestra comunidad, desde participar en un plan de participación, un presupuesto participativo, por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, o establecer espacios de coordinación para fomentar e impulsar acciones de protección ambiental. Eso por un lado de manera propositiva, de forma reactiva, denunciar, denuncias ambientales, organizarse y denunciar y hacer incidencia en ese punto. ¿Las capacitaciones del personal de las empresas es una actividad considerada supervisable por parte de la OEFA? Sí, sí, Kenty. E inclusive, en materia de supervisión ambiental, sí, quien realiza la capacitación no se encuentra acreditado, inclusive esto es un tema formal, ¿no?
Para mí es una tontería que, por ejemplo, el OEFA se detenga en si la lista de asistentes estaba firmada o no por el capacitador, ¿no? Pero revisan inclusive el tema del capacitador que haya firmado la lista de asistentes, que la lista de asistentes tenga todas las firmas, que el capacitador tenga un buen currículum o tenga experiencia en materia ambiental, de lo contrario, se le impone una sanción de carácter leve. Durante el proceso de supervisión, ¿cuántos días tiene un administrador para atender las observaciones que se han producido o no corresponde? Sí, sí, sí. O sea, dentro del acta de supervisión se cuenta con 10 días hábiles para poder subsanar aquellas observaciones. Ojo que se puede pedir una ampliación del plazo debidamente sustentado porque no puedo subsanar estas observaciones debido a factores como temas de la complejidad de esa observación. Claro que corresponde. La no realización de cualquier monitoreo dentro del plazo establecido de acuerdo con las obligaciones ambientales es subsanable y por ende corresponde un PAS. Sí y no. Ahí hay una controversia, Luis. Ahí hay una controversia. En primer lugar, y esto tiene que ver con esta migración del reglamento de supervisión del 2019 al del 2025, es los monitoreos ambientales, si no se realizaron en su fecha, por ende son insubsanables, ¿no? Ahora, si tú logras probar que el no haber realizado este monitoreo ambiental no tuvo ninguna repercusión en cuanto a la ocasión, a ocasionar un daño ambiental o una situación de peligro, puede reducir el nivel de responsabilidad. Eso sí lo hemos probado. ¿La reincidencia de un derrame de parte de una empresa se considera en la fórmula de las multas? Sí, porque esto aumenta el daño ambiental y por ende se imponen las medidas correctivas. ¿En qué normativa está el acta de compromiso, reglamento de supervisión ambiental, estimada Shirley? Giovanna, buenas noches. En un canal municipal se han superado los BMA sin que, sin que a la fecha se hayan implementado medidas correctivas. Excelente. En este sentido, ¿correspondería disponer una clausura temporal? Sí, como una medida preventiva hasta la implementación de las medidas correctivas, considerando además que el SENASA ha dispuesto una suspensión por temas sanitarios y que no se ha contado con la supervisión. Sí, corresponde. Sí, corresponde. Hay una superación, perdón, de valores máximos admisibles. Sí, corresponde. ¿Cuál fue la determinación y la infracción que no pudo levantar la DOERRA en el caso de La Oroya, dejándonos en una planta metalúrgica que era una de las únicas en Sudamérica? José, ahí se dan varias cosas. No sé si ustedes recordarán el tema del paquetazo ambiental, ¿no? Donde hubo una reducción de los límites máximos permisibles. No, no solo fue culpa de DOERRAN, porque si te das cuenta, en el caso de La Oroya, y creo que lo mencioné en alguna sesión, no sé si fue en este espacio, el caso de Loroya, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con esta sentencia, establece jurisprudencia donde se le castiga al Estado. O sea, el Estado es el primero que tiene que establecer las reglas del juego. O sea, si el Estado no establece las reglas del juego, y de ahí viene la interpretación del artículo 66, el Estado es el dueño de los recursos naturales. No, el Estado tiene un dominio eminencial de los recursos naturales, y por eso, si tiene ese dominio eminencial, tiene que establecer las reglas del juego. No las establece, es responsable. Esa es la conclusión que se tiene en el caso de Loroya. O sea, es responsable el Estado. Sí es responsable la empresa, pero el Estado no hizo nada. Entonces, si el Estado no hizo nada, y esto José estableció dentro de la jurisprudencia, ha quedado establecido que la Oroya se ha convertido en una zona de sacrificio. Este término zona de sacrificio significa que es una zona en la cual no ha existido respeto de los derechos fundamentales. Fernanda, tenía entendido que en todos los delitos ambientales son pluriofensivos. Me gustaría que me aclare por qué solo cuenta la minería ilegal como tal. No, no cuento la minería ilegal como tal, sino que el delito de minería ilegal es de carácter pluriofensivo, y yo lo remarco mucho, pero no significa que el tráfico de flora y fauna silvestre, el tráfico de productos maderables no lo sea, porque todos, si se dan cuenta, vamos a tener una sesión sobre delitos ambientales, pero voy a adelantarme un poco, eh, todos implican una estructura organizativa. Es más, tal es así
que se vinculan estos delitos con lavado de activos, con temas de prostitución, trata de personas, ¿no? Explotación infantil. Yo incido mucho en el tema de minería ilegal, que encima es pluriofensivo, porque el delito de minería ilegal se ha expandido tanto a nivel de la Amazonía que involucra no solo a nuestro país. En los otros delitos, como es el tráfico de productos maderables, y que tiene que ver con economías ilegales, extiende, ¿no? Hay un traslado de la mercancía, hay una transgresión del convenio CITES, que es un convenio internacional. No, lo hago de manera fehaciente porque el tema de la minería ilegal es algo que se viene discutiendo mucho dentro de distintos planos, pero es más bien algo que yo resalto. No significa que solo el delito de minería ilegal es pluriofensivo. En realidad, todos los delitos ambientales lo son por la propia estructura del delito ambiental. Esto conlleva a poder analizar eh, la estructura del tipo penal de los delitos ambientales, que son tipos penales en blanco y que en su momento lo veremos. A ver, veo que hay más interrogantes antes de culminar. ¿Se puede iniciar a la un PAS y un proceso penal por una misma conducta? Esta es una pregunta interesante y quizá la pueda responder en la sesión de delitos ambientales. No confundamos, el procedimiento administrativo sancionador tiene una finalidad y el proceso penal ambiental tiene otra finalidad. Suele equipararse la infracción administrativa con el delito ambiental. Cuando nos toque la sesión de delitos ambientales, ahí les voy a establecer varias diferencias al respecto, porque este mismo concepto que nos dice Alain, se pensó que en el caso de Repsol, como en el de muchas empresas, si ya tenían un PAS, entonces ¿por qué se les va a procesar a nivel penal? ¿Qué tenemos de resultado a nivel del procedimiento administrativo sancionador? Imposición de multas o de medidas administrativas. Se busca allí sancionar la ruptura de la norma administrativa. En el caso penal, no. Aquí la sanción no va por la ruptura de la norma administrativa, sino que es la ruptura del equilibrio ecológico. Aquí se rompe el ecosistema totalmente. Delito de contaminación ambiental porque se sobrepasaron límites máximos permisibles, pero este daño ocasionó un impacto en la vida de las personas, ocasionó muerte, ocasionó afecciones a la salud. Son ámbitos diferentes. Mientras uno protege la norma administrativa, sanciona el quebrantamiento de la norma administrativa, el otro está protegiendo un bien jurídico, como es la estabilidad ecosistémica, la vida y la salud de las personas. Ahí está la diferencia clave. Sí, por supuesto. Y es que en la minería ilegal hay particularidades. Nosotros vamos a ver el tema de los delitos ambientales, Fernanda. Hay particularidades y el REINFO se ha convertido en un manto en torno al tema punible, ¿no? Si estás dentro del REINFO, entonces no puedes ser sancionado penalmente. Eso es una consecuencia del propio tipo penal de minería ilegal. Pero, ojo, han habido modificaciones en materia de minería ilegal donde se busca sancionar toda la cadena de custodia. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio en la normativa? Por algo bien sencillo. Nosotros somos un país primario exportador. ¿Qué se cuida? ¿Qué se salvaguarda? La trazabilidad. Eso es lo que se salvaguarda para la exportación de minerales, la exportación de bienes fabricados con madera, la trazabilidad. ¿Esa es una exigencia de nosotros? No, es una exigencia del mercado internacional. Bien, yo les agradezco a cada uno de ustedes su participación, sus intervenciones. Ya nos veremos en una siguiente sesión. Muchas gracias y buenas noches.